Tener un juicio crítico, el conocimiento le va a permitir tener un análisis claro de lo que le va a permitir entender el medio que le rodea. Si el conocimiento va a la luz de la palabra, usted va a entender que no se puede perder, porque la palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor es luz, y nunca se va a quedar usted sin fruto con el conocimiento de la palabra. Dice la Biblia que el pueblo del Señor se perdió porque le faltó conocimiento. Y una de las áreas más difíciles en este último tiempo es que la iglesia no está siendo capacitada para que pueda entender el medio que le rodea, y eso le está haciendo ver vulnerable a cualquier viento que venga sobre la tierra. Luego que hablamos del conocimiento, hablábamos también de la motivación, ¿se recuerda? Nos debemos mantener no solamente con el conocimiento, sino también motivados por los grandes regalos que Dios nos ha dado. A ver, cuando a usted le regalan algo, ¿usted se motiva? ¿Se contenta? Bueno, eso está bien. Pues Dios nos regaló la salvación, Dios nos regaló la vida eterna, Dios nos regaló el perdón de nuestros pecados, Dios nos regaló el privilegio de ser llamados sus hijos, Dios nos regaló el privilegio de ser sus siervos, Dios nos regaló el privilegio de muchas cosas que deberíamos nosotros sostener en nuestro corazón, de tal manera que no solamente el conocimiento de lo que Él nos dio, sino entendiendo eso, podamos tener una motivación bien clara que justifica lo siguiente que debemos tener, que es la actitud. Una actitud viene definitivamente en el reflejo de lo que pensamos. La actitud es el reflejo de lo que está aconteciendo dentro de nosotros, en nuestra forma de pensar, y eso yo creo que puede tener la actitud una tendencia de manifestarse usted agradable, favorable, desagradable o no favorable. La actitud que le puede llevar de acuerdo al pensamiento que usted tiene puede ser de ser factible o de hacer resistencia a las cosas, o en su caso más extremo podríamos decir que lo puede llevar a una actitud positiva o a una actitud negativa. La actitud normalmente nosotros la asumimos desde el punto de vista de decir que tiene una actitud positiva o tiene una actitud negativa. Básicamente podríamos decir que es la expresión, la actitud es la expresión de la forma en que pensamos. Es la reacción que tenemos externamente de acuerdo a lo que dicta nuestra forma de pensar. En otros casos podríamos decir que la actitud puede ser también el reflejo de lo que sentimos en nuestro corazón, y es muy interesante eso, porque cuando de hebreo o griego traducen actitud, están siempre hablando de mente o de corazón. Cuando quieren hablar de actitud en hebreo, hablan de mente. Cuando quieren hablar de actitud en el griego, hablan de corazón. Entonces yo quisiera que pudiéramos ver que el conocimiento es bueno, la motivación es buena, pero debe reflejarse en la actitud. Porque de nada le serviría tener una gran formación si no tiene la motivación que lo va a llevar a tener una actitud agradable.
Las actitudes las podemos nosotros ver en nuestro rostro, en la expresión de nuestro rostro. Por ejemplo, cuando usted pregunta algo y le cae mal a la persona que usted le está preguntando algo, tiene una expresión en su rostro que no necesitó palabras para decirle que no le agradó lo que usted le preguntó. Puede también reflejarse en la actitud de lo que usted conoce o de lo que usted lo motiva, en el tono de voz con que contesta o en el tono de voz con que va a responder al hecho que está enfrentando. Algunas otras veces puede reflejarse la actitud en la conducta, en la forma de facilitar las cosas o en la forma de resistirnos a las cosas. De tal manera que la actitud puede permitir que se haga un trabajo o no se haga un trabajo. La actitud determina si usted es vencedor o es vencido. La actitud determina la capacidad con la cual usted va a enfrentar cualquier situación del medio. La actitud que usted asuma va a definir si lo alegra o lo entristece, lo debilita o lo fortalece lo que va a hacer. Fíjese que hay un estudio que dice que el 76% de las personas, dice, está hecho en nuestro país, no reflexiona sobre lo que preguntan y responde no lo que le estaban preguntando, sino justificando lo que él piensa. Interesante. Por eso cuando alguien va a sacar visa a los Estados Unidos, ¿verdad? Ahí cuando usted va a sacar visa, si no ha ido a sacar, le preguntan ¿cuántos días? 5, 7, 10, le están preguntando cuántos, ¿verdad? Entonces no diga, o sea, es que fíjese que yo estaba pensando que y pensaba ir 2 días ahí con mi tía, otros 3 días allá con mi primo. No le están preguntando a dónde va a ir, le están preguntando cuántos días. Pero fíjense que es así. Entonces, miren, hermano, la actitud le va a dar oportunidad o le cierra la oportunidad. Y yo quisiera decirle que la actitud incluso depende cuán satisfecho está usted de lo que hace o cuán insatisfecho está de lo que hace. Cuando usted le pone resistencia a lo que debe hacer, le va a ser gravoso, le va a hacer carga. Y aunque lo tenga que hacer, le va a ser más difícil, le va a exigir más energía llevarlo a cabo que hacerlo voluntariamente, a que tenga una actitud voluntaria. A ver, ¿cuántos se despiertan en la mañana y dicen, ¡ala! Ya amaneció, ya me tengo que ir? ¿Alguna vez usted ha dicho así? ¿Cuál es esa actitud? Negativa. Ya perdió una buena cantidad de energía. Pero usted dice, gracias a Dios, bendito Dios que ya me desperté. Me tengo que ir a trabajar y me voy con la bendición del Señor. Hermano, hasta el agua fría la siente caliente, hermano. Sí. Pero, o por ejemplo, las hermanas acaban de terminar el desayuno, hermano. Y le preguntan el esposo a la hermana, ¿qué vas a hacer de almuerzo? Y dice, acabamos de desayunar y ya me estás preguntando qué vamos a hacer de almuerzo. ¿No te llenaste? La actitud va a determinar, por eso mi tema se llama actitud. Actitud. La actitud es lo que hace que se asome a su rostro, a su ser, lo que está dentro. Por ejemplo, miremos un poco de la Biblia, que usted va a decir, hermano, háblenos de la Biblia. Pues está bueno,
Bueno, pues Génesis 31, verso 2. Se recuerda de Jacob y de su suegro Labán. Y Jacob observó la actitud de Labán. Y he aquí que ya no era amigable con él como antes. Interesante, ¿verdad? ¿En dónde logró ver Jacob que Labán ya no era amigable? En su rostro, en su actitud, porque su rostro estaba reflejando lo que había dentro. A ver, ¿cuántos casados hay acá? ¿Alguna vez a ustedes les ha costado descifrar que la esposa está enojada? O al contrario, pues, no me miren así, hermanas, ¿verdad? ¿Alguna vez a ustedes les ha costado descifrar que el esposo está enojado? De ninguna manera, porque la actitud refleja lo que está pasando dentro. Lo que tenía Labán era una insatisfacción ya con Jacob, porque Jacob estaba prosperando en todo lo que hacía y miraba que el ganado que aquel tenía era más ya que lo que él tenía. Y le cambió el salario 10 veces, parece, y al final mejor se empezó a comportar con una actitud ya no amigable. Entonces aquel juntó sus sus cositas, y su ganado, su mujer y sus hijos, y Jule Canelo, dicen allá en el pueblo, ¿verdad? Vámonos, ¿verdad? Porque ya no era amigable. Una actitud puede promover la paz o puede promover la contienda. Una actitud puede llevarlo a disfrutar el momento o a aborrecer el momento. Su actitud determina la forma en que usted quiere vivir. Por eso Filipenses 2:5 nos habla y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, ¿verdad? Ahora mire el verso 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Cuántos creen que Él era Dios? Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mire, muchas veces tenemos que entender que nuestro modelo de actitud es Cristo Jesús, que siendo poderoso se hacía como los hombres. Cuando lo maltrataban los fariseos, no se paró y les dijo: venite pues. ¿Verdad que no le dijo? Fue manso, fue humilde. Sean imitadores de mí, tengan una actitud como la mía, que soy manso y humilde de corazón. Entonces mire, hay otro versículo que le quiero mostrar. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y le cambió su semblante, demudó su semblante contra Sadrac, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Mire, no era difícil verle la actitud, porque le cambió su rostro, hermano.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. La otra versión traduce: ármense también ustedes con la misma actitud. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Está hablando de Cristo. Entonces, mire, hermano, es obvio que la palabra de Dios reconoce la importancia de la actitud de cada persona. Una actitud puede hacer la diferencia de lo que usted piensa acerca de Dios y acerca de lo profano, acerca de lo santo y acerca de lo profano. Una actitud puede llevarlo a tener una disposición bien clara ante una situación cualquiera que sea. Si usted la quiere enfrentar en forma agradable, su actitud debe ser agradable, y si la quiere enfrentarla enojada, su actitud va a ser enojada. Elija usted cuál quiere. Pero dentro de nuestro proceso de edificación nos exige no solamente que tengamos el conocimiento y la motivación, sino que tengamos la actitud de edificarnos unos a otros, de amarnos unos a otros. Mire, vamos a seguir con la palabra. Hay una palabra en Romanos capítulo 15, en el verso 5, que el Dios de la paciencia y del consuelo, dice, les conceda tener el mismo sentir, la misma actitud, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Ahora, mire, le voy a leer esta versión. Que el Dios que suministra aguante, mira, dice paciencia, pero aquí dice que el Dios que suministra aguante y consuelo les conceda entre sí tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. O sea, un pensamiento siempre agradable. Entonces, mire, le decía que una actitud puede marcar la diferencia en su vida. Una actitud celosa o una actitud comprensiva, una actitud despreocupada o una actitud diligente, una actitud positiva o una actitud negativa, una actitud hostil o una actitud colaboradora, una actitud llena de quejas o una actitud agradecida. Cual sea la actitud que asuma, va a determinar si tiene o no éxito en lo que emprenda. Es indispensable una buena actitud, y sobre todo que la actitud contribuya a hacerle feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Y cuántos tienen actitudes para ser felices? La capacidad de tener armonía entre unos y otros y que nos hace capaces de disfrutarla, esa es felicidad. Fíjese qué tremendo es, porque las actitudes se aprenden. Las actitudes se aprenden, no son espontáneas de la reacción, no, se aprenden. Por eso dice Proverbios 13:20,
Proverbios 13:20 habla y dice: el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. El que anda con sabios será sabio, adquirirá sabiduría. ¿Qué va a aprender el que anda con sabios, según ese proverbio? ¿Qué va a aprender el que anda con chismosos? ¿Qué va a aprender que el que anda con mentirosos? Mentira. Entonces se aprende. Las actitudes se aprenden. Mire, cómo mucha gente amargada muchas veces da consejos amargados a la gente que está luchando por ser feliz, y los arrastran a una actitud contraria a lo que tienen que hacer en su desarrollo, y terminan siendo amargados. Hace un tiempo yo le prediqué sobre el consejo y el consejero, ¿se recuerda? Y yo creo que una de las actitudes muchas veces que los cristianos asumen no es por el conocimiento de la palabra, ni por lo que les motiva la palabra, sino por lo que aprenden en la calle, con los que les rodean. Está bien tener amigos. Yo no me enojo que usted tenga amigos o compañeros en la calle, pero su consejero debe ser la palabra. El que le motiva, el conocimiento, debe ser la palabra. Por eso le decía que el cristiano, para generar actitud, debe tener conocimiento de la palabra y debe tener motivación por la palabra, porque cualquiera puede tocarle su ego con cosas superficiales. Y si le tocan su ego, o sea, lo que está dentro, y tiene receptor para eso, ya se perdió. Aprendió una mala actitud. Por eso dice: el que está andando con personas sabias se hará sabio. El que anda con sabios será sabio. Pero el que se junta con necios sufrirá daño. Le voy a leer esta versión que tengo aquí. El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos les irá mal. Dice: no, yo lo tengo acá, no estoy maltratando a nadie. Así dice esta versión, porque es una estupidez quererle robar la paz al otro, ¿o no? Mucho hace el que no estorba. Jesús en una oportunidad se va y le lava los pies a sus discípulos, ¿se recuerdan? En una actitud humilde, Él le lava los pies. Pedro le dice: no, tú no me vas a lavar los pies, tú no me vas a lavar. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte en el reino conmigo. Entonces báñame pues, señores. Pedro era algo exagerado, alguito. Entonces báñame, Señor, échamelo en todo. No, los pies. Después les dijo: lávense los pies los unos a los otros. Y vio la actitud que asumieron, porque él en Juan 13:15 les está diciendo: yo mismo les he dado ejemplo. Mire, porque yo les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Pero por qué dice él eso? Porque vio actitudes. ¿Qué hubiera hecho usted? Para ver una actitud, le tienes que lavar los pies a este botudo que está ahí. Tal vez usted hubiera hecho: si hasta aquí siento, hermano, ¿verdad? Jesús le dice: yo mismo les he dado un ejemplo, y así como yo lo he hecho, háganlo ustedes. Entonces la actitud debe estar basada
en la motivación que produce el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, pues se lo va a plantear de otra manera, pues. ¿Cuántos han oído el mandamiento que dice, amaos los unos a los otros? Y esa ha sido su actitud. Por ejemplo, usted está dando la bienvenida y le dice, ahí viene el hermano, y no muchito, ¿verdad? Entonces usted le dice, saludalos porque a mí no mucho, ¿verdad? Y no dice la Biblia, amados los unos a los otros, pues. Y la actitud no es la correcta. Romanos 15:1, mejor leámoslo, ¿verdad? Así que nosotros, ¿qué dice? Ayúdeme usted ahí. Solo le voy a dar esto. Así que nosotros los que somos aguados, dice ahí, no. Dice fuertes. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es que fíjese que estaba criticándome, estaba murmurando de mí. Usted tiene que ser fuerte para entender lo que no ha desarrollado. En términos de desarrollo humano dice que la gente que murmura, la murmuración es el más bajo nivel de desarrollo de la persona, porque implica que está hundido en amarguras, en resentimientos, en insatisfacciones. Entonces, si murmura, tiene conflicto de enfermedad interna, y su actitud lo que revela es su enfermedad. ¿O no ve usted la cara de un enfermo? ¡Qué tremendo! Entonces aquí en Romanos 15, ¿cuántos sanos hay acá? ¿Cuántos fuertes? Bueno, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradar. Mire el verso 2. Cada uno de nosotros, ¿qué dice? Agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Y qué es bueno? Una buena actitud. Porque nuestro modelo, según el verso 3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, dice. Qué tremendo, ¿verdad? La actitud, según el verso 2, es para agradar a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ay, hermano, él quiere que yo le sirva. Yo no soy su sirviente, ¿verdad? Cristo el modelo. Cristo el modelo para que nosotros tengamos actitud de servir. Fíjese que en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, esa es una actitud, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ay, Dios mío, qué machete más afilado, ¿verdad? Pero la palabra tiene que fundamentar nuestra motivación. El conocimiento de la palabra y nuestra motivación debe exteriorizar una actitud conforme a lo que sabemos y entendemos. Jesús siempre tuvo un pensamiento positivo, ¿no? Siempre era positivo. Aun cuando Marta le dice: maestro, ya llegué. Hace 4 días, Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que en el día postrero va a resucitar. Marta, tu hermano va a resucitar.
Sí, Señor, yo lo sé. No, Marta, ¿dónde le pusieron? Y mire, cambió la actitud de Marta. Maestro, tiene 4 días y ya hiede. El Señor no le estaba diciendo, ¿cuántos días tiene? No, Él sabía. Sino que Él dice, va a resucitar. Él mantiene una actitud positiva y va a resucitar a Lázaro. Le llegan a decir a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. El Señor le dice, Jairo, sigue creyendo porque yo voy a ir. La actitud de esperanza, la actitud de oportunidad, la actitud positiva, ¿no? Porque podría haber dicho, ahora para qué voy, ¿verdad? Ya murió, ya murió. No. Aunque las cosas las veas perdidas, mantén una actitud de esperanza. Mantén una actitud de oportunidad. Imagínense que alguien diga, otro año. ¿Cuánta gente anhela un año más, hermano? Un año más. ¿Usted no anhela un año más? Sí, yo muchos más, hermano. Yo muchos más, hermano. Sí. Mire que dice, Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, en la vanidad de sus pensamientos. Verso 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Por eso le estaba diciendo, el conocimiento, la motivación y la actitud determinan muy bien el proceso que debe tener para enfrentar las circunstancias. ¿Habrán actitudes que tenemos que corregir? Alguna, aunque sea por ahí, ¿verdad? O decía un pastor, algunita. El pueblo de Israel tenía la característica de asumir una actitud de dureza de corazón. El pueblo de Israel tenía una actitud siempre que cuando le exhortaban a volver al Señor, ellos decían, no. Pero querían paz. En Isaías 48:18, miren la actitud que está reclamando el Señor. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. ¿Cuántas veces se asumen actitudes negativas y se reciben el mal? Aquí el Señor le está diciendo, si hubieras atendido mis mandamientos, tu paz hubiera sido como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Cuántos quieren paz? Oigan los mandamientos. ¿Y sabe cuáles son los mandamientos de prioridad? Oír, amar y honrar. Porque cuando usted oye, ama y honra, puede servir al Señor como su Dios. Si usted no lo oye, no le ama y no le honra, no le puede servir como su Dios. Por eso le está reclamando la actitud de dureza que ellos tenían y les dice, si hubieran atendido mis mandamientos, tuvieran un río de paz,
justicia en abundancia. Mire, cuando Jacob ya no mira, hermanos, ya está viejito y ya se va a morir, ¿sabe cuál era la actitud de Jacob? Hijos, vengan, les haré saber el porvenir, dice una versión. Hijos, vengan. Otra versión dice: los voy a bendecir porque el tiempo me ha llegado. ¿Qué hace un moribundo, hermano? Con mala actitud. Saquen a todos aquí, dejen de estar haciendo bulla. Sacan. Que se quede solo fulano o fulana. Sáquenlo. Es la actitud. Pero ¿sabe qué hizo Jacob? Hijos, todos vengan. Y me gusta una de las bendiciones que hace, porque a todos los bendice según su orden, ¿verdad? Pero cuando llega José, allá en el capítulo 49, verso 22 de Génesis, mire la actitud que asume Jacob. Dice: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro, dice. Mire, no, ese de 49:22 es, ¿verdad? Rama fecunda es José, porque él tenía una actitud de gratitud de que José había recibido la oportunidad de que Dios lo llevara a Egipto, y que por medio del sufrimiento de José alcanzara benevolencia a la familia. Entonces, cuando dice rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Una actitud de gratitud por todo y de bendición por todo lo que José había soportado. Nosotros no solamente debemos tener actitudes de acuerdo a la palabra, hacia el medio que nos rodea, hacia nuestro trabajo, hacia nuestras situaciones que tenemos que enfrentar cada día, sino mire, póngale atención a la actitud que usted asume con sus hijos. Póngale atención a la actitud que usted asume con sus hijos. Porque mire cómo dice: ¿cuál es la actitud de Dios para mostrarnos a nuestros hijos según el Salmo 144 y el verso 12? Sean nuestros hijos, dice, en su juventud como plantíos florecientes. ¿Cómo los plantea? Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Quiere decir que nuestros hijos deben recibir una enseñanza de actitudes positivas, motivadas por la palabra del Señor. En el Salmo 127, en el verso 4, dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Cuántos aman a sus hijos? Enséñeles actitudes positivas, agradables. No les enseñe actitudes de pereza,
ay, qué pereza, de agobio, ay, qué cansado. No, no dice la Biblia en el conocimiento que tenemos, que dice que los que esperan al Señor, ¿qué dice? Ajá, tendrán nuevas fuerzas. Y entonces, ¿por qué llega en la actitud de decir, ala, ya no aguanto mis pies? Dice, mejor dígale usted, los pies ya no lo aguantan a usted. Si quiere asumirlo en actitud real, sus pies ya no lo aguantan a usted. Pero una actitud debe decir, Señor, gracias, porque estoy a punto de reposar, de tirarme a la cama y meterme entre las chamarras y enterrarme entre las almohadas. Y feliz noche. Si debe ir feliz, si tiene que ir feliz a la cama. Sería loco aquel que va a la cama y decir, otra vez a dormirme. Pues si pasó todo durmiendo todo el día, de plano va a tener esa actitud en la noche, otra vez a dormirme, ¿verdad? O usted cuando tiene hambre le ofrecen ahí su comidita, le dice, otra vez a comer, así dice, no. No. Fíjese que tendríamos que seguir mucho más hablando al respecto de la actitud sobre muchas cosas. Le estoy hablando de la actitud sobre los hijos, la actitud sobre su esposa, la actitud sobre su esposo, la actitud en el medio donde se mueve, en el gym, en el trabajo, en todo lo que le estoy diciendo. Debe haber actitudes que edifican, actitudes que evidencian que usted es un hijo de Dios. Debe haber actitudes. Y fíjense qué impresionante es, porque si nosotros venimos también y revisamos qué actitud tiene usted con respecto a la salvación que Dios le regaló. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son agradecidos por esa salvación? Hebreos 2:3. ¿Qué actitud asume usted? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Ahora, ¿qué actitud asume usted respecto a esa salvación? ¿Es grande la salvación que le han dado? ¿Salvación de qué le dieron a usted? ¿Del fuego eterno? Porque también hay salvación de esta perversa generación. También hay salvación de alguna enfermedad. Pero le quiero decir algo. ¿Qué actitud asume usted respecto a la salvación? ¿Qué actitud asume en el momento de la alabanza? ¿Qué actitud asume en el momento de la adoración? ¿Qué actitud asume cuando usted dispone de ir a la iglesia? ¿Qué actitud asume cuando no quiere ir a la iglesia? Pues son actitudes. Si usted viene a la iglesia, ¿con qué actitud viene? Si no viene, ¿qué actitud lo motivó a no venir? Porque si tuviera una gratitud al Señor, hermano, usted no tiene cómo pagar esa salvación que le regalaron. Jamás. Jamás. Pero si su actitud es, pues sí, soy salvo, ya no voy, ya tú. Y dice, y si descuidamos, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande? No hay una gratitud, no hay una actitud de gratitud que lleve a la motivación por el conocimiento de cuánto significa esta salvación tan grande. ¿Cómo nos vamos a librar nosotros si rehusamos
dar gracias por esta salvación. Pablo motiva a Timoteo en 1 Timoteo 4:13 y le dice qué actitud debe tener. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto llego, ocúpate. ¿En qué le dice? Le está la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Entonces tenemos que tener esta formación para asumir actitud. Entre tanto, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Porque la palabra, las cosas que no hemos entendido, cuando sea tiempo que la entendamos, la entenderemos. Fíjense que en Juan 2:22 nos habla de este interesante asunto. Juan 2:22 dice: por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, dice. Y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. La única que puede constituirse en un manual para generar actitudes de acuerdo a lo correcto es la palabra. Hay que recibir la palabra. Hechos 17:11 dice la palabra que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, usted tiene que oír aquí la palabra, pero ir a la casa y ver si realmente está en la Biblia. Que no le digan, que no le cuenten, dicen en la feria, porque a lo mejor le mienten. Tenemos que decirle: Señor, abre nuestra mente. Abre nuestra mente. 24:45 de Lucas. Y la única forma de abrirnos nuestra mente es con la palabra del Señor. Entonces les abrió el pensamiento, entonces le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Amén. Timoteo había sido enseñado en la palabra y las fue entendiendo hasta que Pablo se las enseñó otra vez. Dice en 2 Timoteo 3:15, Pablo le está diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué se tiene una actitud contraria? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué se tiene una motivación equivocada en las actitudes? Porque no conocemos la palabra. Entonces cometemos muchos errores con nuestras actitudes. Mateo 22:29. Respondiendo Jesús les dijo: erráis. Aquí en esta versión dice: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces la gente que asume actitudes negativas contrarias a lo que la palabra nos enseña es porque no conoce la palabra. Entonces la palabra no lo puede motivar a actitudes adecuadas porque no la conoce. Por eso le decía que el cristiano debe tener conocimiento, motivación y actitud. Ese conocimiento y esa motivación debe ver lo que usted tiene en sus manos. Mire pues, le voy a explicar esto.
¿Alguna vez usted ha echado a perder algo porque se arrebató? Ya tuvo una actitud de arrebato. Pues no se extrañe, ¿verdad? Moisés hizo lo mismo. Traía las tablas. Y cuando vio que estos estaban con el becerro y que tenían una gran fiesta, se enojó y tiró las tablas, hermano. ¿Qué había hecho Dios? ¿Y sabe qué le dijo Dios después? Porque de plano fue, quebré las tablas, Señor. Pues sí, pero por actitud arrebatada. Ahora las haces tú, le dijo. Ahora las haces tú. Está en Éxodo 32:16, ¿verdad? Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Mucha gente, por asumir una actitud equivocada, echa a perder lo sagrado, echa a perder lo santo, echa a perder el mandato de Dios, echa a perder la escritura de Dios. Entonces la actitud es determinada por lo que está dentro de su corazón y dentro de sus pensamientos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. Pablo exhorta a Pedro a tener una actitud distinta a la que estaba teniendo de religioso judío y mezclado con el evangelio. Entonces, como le está exigiendo esa actitud, Pedro escribe y dice: asimismo en todas sus cartas habla con ellas de esto, dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. Mira lo que Pedro está diciendo después, porque Pablo lo cuadró, le exigió, le dijo: Pedro, no le digas a los gentiles que no se circunciden, o que se circunciden, que se circunciden, porque ahora la circuncisión es Cristo, y es en el corazón. Tú te haces judío con los judíos y gentil con los gentiles, y tienes que definir, tienes que tener una actitud distinta conforme al conocimiento de la palabra. Entonces, amados hermanos, dejemos esto aquí. Quisiera resumirle diciendo: toda actitud refleja la forma de pensar. Toda actitud va a reflejar lo que hay en su corazón. Para resistencia o para obediencia, refleja lo que hay en su corazón. Y el problema está que usted, como cristiano, lo que usted haga tiene recompensa, para bien o para mal. Ese es el problema. Porque si usted no lo quiere decir y habla un montón de palabras que no debió haber hablado, dice la Biblia que usted va a dar cuenta de la palabra ociosa de la cual habló. ¿Qué necesidad hay de que asuma actitudes contrarias a lo que la palabra dice? Cuando nos evitamos de problemas, si oímos la palabra de sabiduría, que es la palabra de Dios. Cada vez que vaya a actuar, deténgase. Mire qué rostro está poniendo. Mire cómo está su carita. No hace que sea una carona. Mire qué rostro pone. Porque evidencia lo que está en su corazón. Yo ruego al Señor que usted revise su actitud cuando vaya a saludar, cuando vaya a despedir, cuando vaya a compartir con alguien. Revise su actitud. Revise su actitud. Usted como cristiano está obligado a tener una actitud conforme a la palabra, una motivación conforme a la palabra, y eso le va a garantizar que da testimonio en todo lugar donde usted se desenvuelva. Póngase de pie, dame una oración.
Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta oportunidad hermosa que hemos tenido, Señor. Sabiendo que tu palabra nos enseña a tener una actitud conforme al conocimiento de tu palabra, una motivación conforme a tu palabra. Señor, por favor, trae esa reacción carnal a tu altar. Ya no reaccionar como comúnmente se reacciona, Señor, sino que podamos reaccionar conforme a la enseñanza de tu palabra, no conforme a la enseñanza de los que desconocen tu palabra. Es necesario, hermano, que nuestra actitud refleje gozo, nuestra actitud refleje paz, nuestra actitud refleje armonía, nuestra actitud refleje deleite. Que nuestra actitud refleje esperanza. Que los que le vean puedan anhelar lo que usted tiene, puedan anhelar lo que hay en su corazón, que descubran su corazón a través de su actitud, que muestre su corazón a través de la actitud y muestre que Dios ha cambiado su vida. ¿Hay alguien entre nosotros que le quiera venir al altar y decirle: Señor, yo quiero traer mi actitud delante de ti, para que tu palabra me enseñe, para que tu palabra, habiéndola oído, Señor, yo ya no tenga una actitud común y corriente, sino que tenga una actitud y una motivación por tu palabra. Que mis pensamientos sean cambiados, que mis pensamientos sean transformados, que mi actitud edifique, que mi actitud fortalezca, que mi actitud evidencie. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor, trae esa ministración de tu palabra, esa ministración de tu palabra, para que esa palabra, Señor, traiga la motivación al cambio y tener una actitud conforme a lo que a ti te agrada. Yo pongo, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús, a mis hermanos, mis hermanas, para que puedan recibir esa palabra que transforma, que desafía a la forma tradicional en la cual nuestro carácter evidencia generalmente actitudes equivocadas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.